nuevamente. Vamos a ver ahora el último de los contratos de este día, que es el contrato de corretaje. Bien, si nosotros vemos en el diccionario de la Real Academia Española, cómo define el contrato de corretaje, dice, es el contrato que obliga a una de las partes a facilitar o promover, en cambio de una comisión, la celebración de un determinado contrato entre la otra parte y un tercero. En España, por ejemplo, el contrato de corretaje también es llamado contrato de mediación, precisamente porque la función del corredor es esta, la de mediar entre un oferente y un contratante, y por lo tanto vamos a ver de que este contrato es un contrato accesorio de otro contrato. El contrato de corretaje está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación entre los artículos 1345 al 1355. Pero como también vamos a ver, además de la regulación del código, existe una ley, que es la que regula, es la ley de martilleros y corredores, se regula la profesión de aquellos que pueden ser corredores. Les he puesto dos definiciones, una que es la definición obviamente del código, que es muy sencilla, dice hay contrato de corretaje, cuando una persona denominada corredor se obliga ante otra a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. Mientras que la de arriba, que es una definición de un autor, es el vínculo jurídico sin representación ni dependencia laboral, accesorio de un negocio principal, oneroso, bilateral, consensual, no formal y aleatorio, mediante el cual una persona humana jurídica autoriza a otra persona humana jurídica habilitada legalmente para el ejercicio del corretaje a cambio del pago de honorarios y bajo determinadas condiciones pactadas entre las partes, a que intervenga en la oferta, intermediación y colocación de bienes muebles o inmuebles determinados. Los caracteres son bilateral, hay obligaciones de ambas partes, consensual, se perfecciona por el solo consentimiento, no formal, no requiere ningún tipo de formalidad, es accesorio de otro contrato principal, es oneroso, se paga una comisión por la intervención del corredor y nominado o típico porque está regulado en el código. Lo más importante, lo más diferente que ustedes van a encontrar de este contrato con todos los otros contratos que hemos venido viendo, este contrato es aleatorio. ¿Qué significaba que un contrato fuera aleatorio por contraposición a los contratos conmutativos? Es que no se puede garantizar el beneficio, sino que efectivamente los contratantes, el corredor, está sujeto a la posibilidad de que exista beneficio, es decir, de que el contrato se celebre o no se celebre, si el contrato accesorio en el cual va a intervenir se celebre o no se celebre. Por lo tanto, sus ganancias, sus pérdidas, dependerá efectivamente de que se pueda concretar ese otro negocio. Los sujetos son el corredor y el comitente. Históricamente el corredor era una persona que sí requería matrícula para ello, pero se limitaba a rendir un examen. Bueno, en la antigüedad no rendía ningún examen, después apareció un examen que se tomaba en las cámaras civil y comercial. Y por último, a partir de la ley 25.028, al corredor se le exige que tenga título habilitante universitario. Es decir, cuando recién aparece como carrera universitaria, se le puede exigir entonces al corredor, que es lo que rige hoy, que tiene que tener un título habilitante universitario. ¿Cuál puede ser objeto del contrato de corretaje? De todo. Pueden ser cosas muebles, inmuebles, fondos de comercio, servicios, y todo sobre lo que sea lícito negociar, en tanto la ley no establece limitación. ¿Cuáles son las obligaciones del corredor? Primero,
Hay muchos autores que critican a la regulación del contrato de corretaje dentro del Código Civil y Comercial de la Nación por entender que la ley 25.028 ya regulaba a la profesión y al regular a la profesión también está regulando al contrato entre ese profesional y su comitente. Sería como que el Código Civil y Comercial hubiera establecido el contrato de servicios jurídicos, cuando en realidad nosotros lo que nos rige es la ley de abogados, y lo mismo pasaría con los profesionales de ciencias económicas. ¿Cuáles son las obligaciones del corredor? Las obligaciones del corredor están enumeradas en el artículo 1347. Yo se las he precisado en la parte de arriba, y que son fundamentalmente identidad y capacidad, exactitud, precisión y claridad, confidencialidad, asistencia y conservación. Estas son las obligaciones que tiene el corredor, además que también tiene que llevar libros de contabilidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos que la obligación del corredor está relacionado con la identidad y la capacidad de los? Recuerden, la función del corredor es intermediar para que se celebre otro contrato. Entonces, ¿cuál es la función, la obligación del corredor? Garantizarse que las personas que van a celebrar ese contrato sean quienes dicen ser, o sea, asegurarse la identidad de las personas que van a intervenir y también asegurarse que esas personas tienen capacidad legal para contratar. Fíjense qué interesante esto hoy. Esto significaría de que hoy, con los procesos de determinación de capacidad, el corredor, primero debería determinar si la persona es menor o mayor, para saber si tiene capacidad para contratar. Y siendo mayor, tendría que averiguar, pidiendo una copia del certificado de nacimiento en el registro de las personas, para saber si los contratantes tienen alguna restricción en su capacidad que les impida realizar el contrato. ¿Cómo debe proponer los negocios? Los debe proponer con exactitud, precisión y claridad. Es decir, debe abstenerse de sus supuestos inexactos que puedan inducir a error a las partes. O sea, si le va a decir de que este inmueble tiene determinadas características, deben ser exactas, deben ser precisas y debe ser claro. Su función, sus obligaciones, él debe extremar estas obligaciones en función, por supuesto, de su carácter de profesional y de lo que sería un buen hombre de negocio. Debe comunicar, la otra es que también debe comunicarle a las partes todas las circunstancias que decían de su conocimiento y que de algún modo puedan influir en la conclusión o modalidades del negocio. Históricamente yo les contaba, cuando nosotros hablábamos del contrato de compraventa, aquellos que han cursado conmigo, recordarán que cuando hablábamos de los vicios de los vicios redimitorios, yo les contaba una historia de una mujer que había sido clienta mía y que había pedido en una inmobiliaria comprar un inmueble en la ciudad de Tandil. Estamos hablando de hace muchísimos años atrás, 35 años fácil, que quería que tuviera todos los servicios. Es decir, hace 35 años atrás, incluso ahora hay, pero es más excepcional, hay barrios en donde no hay servicio. ¿Qué llamamos servicio? No hay servicio de agua corriente, no hay servicio de cloacas, en algunos no hay servicio de gas, conexiones de gas. Bueno, esta clienta mía le había pedido a la inmobiliaria que quería comprar una propiedad, pero que quería que esa propiedad contara con los servicios, porque ya les digo, en aquella época, si uno vivía en un barrio en el que no había servicios, en el caso de las cloacas había que tener un pozo, en el caso de si no tenía conexión de gas, había que tener, bueno, como ahora pasa en las zonas rurales o en los barrios más alejados. Fíjense que él, en aquel momento, quien intervino, le dijo que efectivamente este inmueble, que era un inmueble nuevo, que todavía estaba en construcción, contaba con todos esos servicios, lo cual no resultó cierto,
porque la verdad es que la conexión del gas pasaba por la vereda enfrente, pero no pasaba por la vereda de esta señora. Fíjese que en este caso, este martillero, este corredor, había realmente no había presentado el negocio con exactitud y tampoco le había dado todas las modalidades que debió haber conocido y que a lo mejor hubieran llevado a que mi cliente en aquel momento a lo mejor no hubiera comprado esa propiedad. A lo mejor lo hubiera comprado a otro precio, o a lo mejor no lo hubiera comprado. Confidencialidad. Debe mantener confidencialidad de todo lo que concierne a negociaciones en las que interviene, las que solo debe ceder ante requerimiento judicial o de autoridad pública competente. Debe asistir en las operaciones hechas con su intervención a la firma de los instrumentos. Es decir, que cuando el corredor y el martillero interviene en la mediación, hasta tiene que estar presente en el momento en el que se van a suscribir los documentos que van a concluir, que van a concluir con la operación, con el negocio, y si hubiera entrega de objetos y valores, también. Y en el caso de que tratara de muestras que tuvieran, en las cuales la calidad de los productos tuviera importancia, tiene la obligación de guardar esas muestras de los productos que se han negociado con su intervención, mientras subsista la posibilidad de controversia sobre la calidad de lo entregado. El corredor tiene varias prohibiciones. Acá hay algunas que están en la ley, y acá está específicamente prohibida en el artículo 1348, le ha generado dos prohibiciones: la de adquirir por sí o por interpósita persona efectos cuya negociación le ha sido encargada, y tener cualquier clase de participación o interés en la negociación o los bienes comprendidos en ella. Por un lado, no puede adquirir, si tiene una prohibición de contratar. No lo puede hacer por sí, y obviamente que tampoco lo puede hacer por un representante. Tampoco puede tener participación o interés, es decir, va a cobrar la comisión establecida por ley, pero no podría tener un porcentaje sobre la venta. Sí, va a tener una comisión, pero un porcentaje sobre la venta. Estas prohibiciones, que son de índole moral, y para preservar la objetividad, es decir, para evitar de que, siendo el intermediario y conociendo las condiciones de la negociación, se comprara un bien porque se estaría beneficiando del conocimiento que tiene por su profesión. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos las capacidades e incapacidades, de hecho hoy las que son de ser titular y la de ejercicio, esta es una incapacidad de derecho, porque el corredor no puede, no hay manera de modificar esta prohibición. No es que otra persona en su nombre las podría realizar, como es el caso de las capacidades de ejercicio, sino que está prohibido, y está prohibido absolutamente. Y va a tener sanciones, no solo sanciones contractuales, sino que tiene sanciones disciplinarias si violara estas prohibiciones. ¿Cuáles son los derechos del corredor? El derecho del corredor es a una comisión. Es decir, ¿cuál es la ganancia que va a obtener? ¿Cuál es el beneficio que va a obtener? Es si concreta el negocio, el contrato accesorio, tiene derecho a una comisión. Dice, si no hay estipulación, tiene derecho a la del uso en el lugar de celebración del contrato, o en su defecto en el lugar en que principalmente realiza su cometida, o la puede fijar el juez. La realidad es que la comisión está determinada por la ley de martilleros y corredores. ¿Qué pasa cuando intervienen varios corredores, no? A veces es en una compraventa, por ejemplo, hay un corredor por el vendedor y hay un corredor por el comprador. Si intervienen más de un corredor por distintas partes, no hay solidaridad, o sea, cada parte le debe a su corredor. Y cada uno tiene derecho a cobrar la comisión de su respectivo comité. ¿Qué pasa a veces en las negociaciones, sobre todo en el corretaje inmobiliario, ¿no? ¿Qué puede suceder? Puede suceder de que un corredor no le cobre a su cliente. Supongamos que su cliente es el vendedor
no le cobre al vendedor y le cobre al comprador. ¿Qué pasa si apareciera el comprador con su propio corredor? Bueno, a veces lo que hacen es negociar que parte de la comisión se reparte entre los dos. Pero si, como estipula la ley, cada uno paga una comisión, cada parte le va a pagar a su corredor. Y si mi cliente no me paga, no es solidario el otro cliente en mi comisión. La realidad es que los artículos 1352 y 1353 te está diciendo cuándo vos tenés derecho a la comisión, o sea, cuándo el corredor tiene derecho a la comisión y cuándo el corredor no tiene derecho a la comisión. Primero, está muy bien claro que si el contrato no se concreta, no tiene derecho a la comisión, por eso es un contrato aleatorio. Ahora, hay supuestos en que los contratos pueden estar sometidos a condición. La condición puede ser resolutoria o la condición puede ser suspensiva. Si el contrato está sometido a una condición resolutoria y esta no se cumple, igual la comisión se debe. Si el contrato no se cumple, se resuelve o se rescinde por cuestiones ajenas al corredor, el corredor igual tiene derecho a la comisión. Si el corredor ha intermediado y ha intervenido para lograr realizar supongamos, un contrato de compraventa, inicia la negociación y después el comitente en realidad prescinde de sus servicios y busca a otro tercero o lo concluye por sí en condiciones sustancialmente similares, igual tiene derecho a comisión. Porque si no sería muy sencillo, el corredor hizo todo el esfuerzo para conseguir a la otra parte contractante, para iniciar las negociaciones, y después cuando el negocio se celebra en las condiciones que estaban pactadas, prescindo del corredor y no pago la comisión. ¿Cuándo la comisión no se debe? Si el contrato está sometido a condición suspensiva y esta no se cumple, si se anula por ilicitud de su objeto, por incapacidad o falta de representación de cualquiera de las partes o por cualquier otra circunstancia que haya sido conocida por el corredor. En este caso, específicamente, porque las razones por las cuales no se concreta el contrato accesorio son de responsabilidad del corredor. El corredor debería saber que el objeto es ilícito o tenía la obligación de conocer la capacidad de las partes o la representación y no hizo las gestiones para su conocimiento y el contrato no puede celebrarse. Pero ahí hay una responsabilidad. No es un problema de que el contrato es aleatorio, es un problema de irresponsabilidad del corredor. El corredor no tiene derecho a reembolso de gastos, razón por la cual con mayor razón el contrato es aleatorio, es decir, porque puede suceder no solo que no cobre la comisión, sino que tenga una pérdida por la cantidad de gastos que ha hecho en el esfuerzo por intentar celebrar el contrato accesorio. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.